¿Por qué el mejor piloto del mundo abandonó el equipo campeón para unirse al caos? Cuando Michael Schumacher firmó con Ferrari en 1996, todas las personas pensaron que era un error. ¿Por qué arriesgarlo todo justo cuando había alcanzado la cima? 1996, Michael Schumacher acababa de lograr lo imposible, derrotar al equipo Williams, que dominaba la Fórmula 1 con mano de hierro, usando un Benetton que, al menos sobre el papel, era claramente inferior. Dos campeonatos mundiales consecutivos en 1994 y 95. Era el hombre del momento, joven, ambicioso, imparable. Podía haber renovado con Benetton, o fichar por Williams y asegurar más títulos, pero en vez de eso, eligió el camino más difícil, el más incierto. Schumacher tomó una decisión que en ese momento parecía absurda: fichar por Ferrari, no el Ferrari mítico de los años 70, ni el temible equipo de Niki Lauda o Villeneuve. Esta era una Ferrari rota, sumida en el caos, con más frustraciones que victorias. Un equipo que no ganaba un campeonato desde el 79 y que no conseguía consistencia desde hace más de una década. Los expertos no entendían nada. ¿Por qué dejar un equipo ganador por una escudería al borde del colapso técnico y moral? Pero Michael lo tenía claro. No solo quería ganar, quería construir algo eterno, algo que dejara huella, y Ferrari, a pesar de su estado, seguía siendo el equipo con más alma, con más historia, con más pasión, pero también con más heridas abiertas. Cuando Michael llegó a Maranello, el ambiente era tenso. Internamente, Ferrari sufría divisiones, decisiones mal tomadas y una enorme presión mediática. Pero él no llegó como un simple piloto. Llegó como líder, exigió cambios, pidió poder de decisión y, sobre todo, se trajo consigo a dos hombres que marcarían una era. Ross Brown, estratega frío, brillante, un ajedrecista de los circuitos, y Rory Byrne, un ingeniero con talento para lo simple, lo eficiente, lo efectivo. Juntos formaban una triada de genios. Jean Todt, que ya estaba al mando de Ferrari, se encargó de darles libertad. Pero el inicio no fue fácil. El idioma, la cultura italiana, la burocracia interna. Ferrari no era una empresa sencilla, y Michael, que venía de un ambiente casi militar en Benetton, tuvo que adaptarse y aprender a inspirar a un equipo que llevaba años sin creer en sí mismo. La primera arma de Ferrari en esta nueva etapa fue el F310, un coche con una estética diferente que desde el primer día generó dudas. Se apostó por un morro más bajo y ancho, algo que rompía con la tendencia del momento. El motor era un V10 aspirado con potencia, pero también con vibraciones y una fiabilidad muy cuestionable. La caja de cambios fallaba, la aerodinámica no era competitiva en curvas rápidas y lo peor, el coche era inestable, difícil de predecir. El piloto no solo necesitaba reflejos, sino también fe. No era un monoplaza para cualquiera. Pero Michael hizo lo impensable. En lugar de quejarse o esperar mejoras, adaptó todo a su estilo. Cambió la forma de tomar curvas, aprendió a frenar de forma más agresiva, a controlar los deslizamientos, a encontrar décimas donde no existían, donde otros abandonaban, él terminaba, donde otros luchaban por no salirse de pista, él firmaba vueltas mágicas. Y fue en la lluvia donde Michael Schumacher mostró algo más que talento, mostró control absoluto, concentración extrema y una voluntad inquebrantable. El Gran Premio de España de 1996 no fue una simple carrera, fue una sinfonía bajo la tormenta. Desde antes de apagarse los semáforos, el caos era evidente. La lluvia caía con furia, el agua formaba ríos sobre la pista y los errores eran inevitables. Algunos de los mejores pilotos cometían fallos en las primeras vueltas, trompos, salidas de pista, abandonos. Los coches apenas se veían en medio del spray. La visibilidad era nula. Era una carrera para sobrevivir, no para lucirse. Entre tanto caos, Schumacher hizo lo contrario. En vez de sobrevivir, dominó. Subió del séptimo al primer lugar como si no existieran los límites de adherencia. Su ritmo era tan superior que parecía estar corriendo en condiciones diferentes,
Mientras otros luchaban para mantenerse en pista, él marcaba vuelta rápida tras vuelta rápida, con precisión quirúrgica. Las comparaciones fueron inevitables. Aquel día muchos recordaron a Ayrton Senna, el otro gran maestro de la lluvia. Senna en Donington 93, por ejemplo, cuando también hizo magia bajo el diluvio. Ambos compartían ese rasgo raro, casi sobrenatural, la capacidad de leer el agua, de sentir el agarre en cada milímetro, de flotar sobre el asfalto cuando todos los demás se hunden. Senna bailaba bajo la lluvia con la elegancia brasileña. Schumacher la enfrentaba con la intensidad alemana implacable. Lo que hizo Michael en Barcelona fue especial, incluso dentro de esa élite, porque no lo hizo con un McLaren competitivo, ni con un Williams dominante. Lo hizo con un Ferrari inestable, impredecible, frágil, y aún así cruzó la meta con más de 45 segundos de ventaja, una eternidad en Fórmula 1. Incluso Michael, conocido por su confianza inquebrantable, expresó su sorpresa tras la carrera. No había apostado ni un centavo que ganaría esta carrera, admitió. En Brasil, el coche no se comportó bien, y en el calentamiento en mojado de Mónaco tampoco se sintió bien. No tengo explicación, salvo que es muy sensible al circuito. Aquí no habíamos sido competitivos en seco, pero de repente, en el calentamiento en mojado, se sintió genial. Hicimos algunos cambios más después y fue perfecto. Estas palabras reflejan la magnitud de su hazaña. Incluso él, con toda su experiencia y habilidad, se sorprendió de lo que logró ese día. Fue una actuación que no solo desafió las expectativas, sino que redefinió lo que era posible en condiciones extremas. Aquel día no solo ganó una carrera, selló su leyenda, nació el apodo que lo acompañaría por el resto de su carrera, Regenmeister, el maestro bajo la lluvia, no porque simplemente ganara en mojado, sino porque dominaba el caos, porque donde había peligro, él encontraba oportunidad. A pesar de todas las limitaciones, Schumacher terminó tercero en el Campeonato del Mundo. Consiguió 3 victorias, Barcelona, Spa y Monza, y subió al podio en 4 ocasiones más. Pero lo más impresionante no fueron los resultados, sino cómo los logró. Cada punto que sumó fue peleado, nada fue regalado. En muchas carreras luchó contra la fiabilidad del coche más que contra sus rivales, sufrió abandonos frustrantes, problemas mecánicos absurdos y aún así nunca bajó los brazos. El ambiente en el equipo empezó a cambiar, la confianza regresó, los ingenieros comenzaron a creer en lo que hacían, los mecánicos trabajaban horas extras, no por obligación, sino por compromiso. El cabalino rampante poco a poco comenzaba a despertar. 1996 no fue más que un comienzo, fue una declaración. Schumacher no llegó a Ferrari buscando un coche ganador, llegó sabiendo que no lo era. Eligió lo más difícil, construir desde los cimientos, eligió el barro, el ruido, el fracaso, y aún así nunca pidió excusas. Y eso es lo que los separa a los campeones de los verdaderos gigantes. Cualquiera puede ganar con el mejor auto, pero solo unos pocos pueden convertir a un equipo roto en una dinastía. Ese primer año fue como poner la primera piedra de una catedral, invisible para muchos, incomprendida por otros, pero los que estaban dentro del equipo lo sabían. El cambio ya había comenzado, en la mentalidad, en la disciplina, en la forma de trabajar. Jean Todt puso la estructura, Rory Byrne y Ross Brown la ciencia, pero Michael fue quien encendió el fuego. 5 años después, ese fuego sería imparable. En el año 2000, Ferrari volvió a lo más alto, el título de pilotos tras 21 años de espera, y luego vinieron 5 campeonatos seguidos, dominio total, historia pura, pero todo eso nació aquí, en el barro del 96, en el sufrimiento, en los abandonos, en la lluvia de Barcelona. Por eso cuando hoy se habla del legado de Schumacher, no se trata de las estadísticas o títulos, se trata de carácter, de visión, de coraje, de tomar la ruta más larga y más difícil, y aún así siempre llegar primero. Porque a veces los campeones se forjan en la gloria, pero las leyendas se forjan en el dolor.